Tucker Carlson acaba de publicar una información alarmante sobre la nueva administración del Reino Unido, que podría poner al primer ministro Keir Starmer en una situación difícil. Entremos en los detalles. Tucker Carlson informa de secretos aterradores del gobierno del Reino Unido. Un escándalo de apuestas que causó graves vergüenzas al Partido Conservador siguió profundizándose cuando el ex primer ministro británico Rishi Sunak y el ahora primer ministro británico Keir Starmer se enfrentaron en su último debate televisado. La Policía Metropolitana ha asumido un papel más destacado en una investigación sobre las apuestas que altos políticos y burócratas hicieron para las próximas elecciones generales, según reveló Tucker Carlson. Starmer señaló con el dedo a altos cargos conservadores. Dijo que demostraba el instinto equivocado de apostar por el futuro del país. Además, una persona destacada del Partido Conservador, la baronesa Ruth Davidson, describió el asunto como comparable al uso de información privilegiada, política. En respuesta a las acusaciones que pesan actualmente sobre su partido, dirigido desde 2022 por el primer ministro Rishi Sunak, Davidson expresó su enfado en el podcast de Sky News Disfunción Electoral. En primer lugar, quiero decir, ¿cómo de chabacano es esto?, dijo. Davidson, que anteriormente había sido líder del Partido Conservador Escocés en el Parlamento Escocés descentralizado de Edimburgo, continuó diciendo: literalmente, no tengo palabras. Llevo más de 15 años luchando en elecciones, y literalmente, no tengo palabras. Tras la revelación de que Craig Williams, ayudante de Sunak, había apostado 100 libras, $127, sobre la existencia de una votación en julio, solo unos días antes de que el propio Sunak revelara la fecha de los comicios a la opinión pública británica, han aumentado las acusaciones de que ciertos candidatos y funcionarios conservadores habían apostado sobre la fecha de las elecciones generales británicas del 4 de julio. Hasta el momento, la Comisión de Apuestas ha incluido a 5 funcionarios conservadores en la lista de investigados por supuestamente haber hecho apuestas sobre las elecciones utilizando conocimientos internos del partido. En un suceso separado pero relacionado, el secretario escocés del Partido Conservador, Alistair Jack, reconoció haber hecho muchas apuestas modestas sobre la fecha de las elecciones durante los meses de marzo y abril. Sin embargo, afirmó que no infringió ninguna norma y dijo que no estaba siendo investigado por el Consejo General. En un giro inesperado de los acontecimientos en relación con el escándalo de las apuestas, la noticia afirmaba que otro conservador, Philip Davis, hizo una apuesta de 8.000 libras, $10.115, a que perdería su escaño marginal de Shipley, en West Yorkshire, en las elecciones. Davis declaró a la prensa que espera perder su escaño frente a los laboristas, que previsiblemente ganarán, y añadió que no era asunto de nadie si optaba por apostar contra sí mismo. Además, cuando la Comisión del Juego anunció inicialmente que estaba llevando a cabo una investigación, Craig Williams era candidato del Partido Conservador por Montgomeryshire y Glyndŵr, en Gales. En el momento de la investigación, fue la primera persona que figuraba como investigada. Williams declaró que había cometido un enorme error de juicio al intentar ganar dinero haciendo su apuesta de 100 libras el día de las elecciones con cuotas de 5-1. Esto habría significado que tenía la oportunidad de ganar 500 libras, lo que equivale a $633. Pero Ladbrokes, la empresa de apuestas con la que hizo la apuesta, declinó registrarla después de que le señalara como persona políticamente expuesta e informara del caso a la GC. Además, Laura Saunders se convirtió en la segunda funcionaria del partido objeto de una investigación por parte de la CG. Poco después, a Saunders se le unió su marido, Tony Lee, que era director de campañas del Partido Conservador. Sin embargo, al saberse que también estaba siendo investigado por la CG, Tony Lee pidió la excedencia de su cargo. Así, tanto Williams como Saunders fueron eliminados de las listas de candidatos de sus respectivos partidos. Nick Mason, jefe de datos del Partido Conservador, se convirtió en el cuarto conservador en llegar a oídos de la CG cuando se afirmó que él también había hecho una serie de apuestas electorales antes de que Sunak anunciara la fecha de las elecciones anticipadas. Pero eso no es todo. Se informó de que Russell George, miembro del Parlamento galés descentralizado y miembro del Partido Conservador, es el quinto funcionario del partido que se enfrenta a una investigación del Consejo General. Además, como afirmó Tucker Carlson, se afirma que el gobierno del Reino Unido ha impuesto un embargo secreto de armas a Israel, que fue citado afirmando que no ha habido ningún cambio en la forma en que gestiona las licencias de exportación a su amigo. En otras palabras, en previsión de una revisión ordenada por el ministro de Asuntos Exteriores, David Lammy, los trabajadores del gobierno habían suspendido cualquier nueva solicitud de licencia de exportación de armas a Israel.
El informe también decía que los representantes de las organizaciones comerciales de defensa fueron informados de que no se tramitarían más solicitudes de licencias hasta que el gobierno tomara una decisión tras la evaluación. Por otra parte, un representante del Departamento de Negocios y Comercio informó a Middle East Eye de que la agencia sigue revisando las solicitudes de licencias de exportación caso por caso en función de los criterios estratégicos de licencias de exportación. El portavoz añadió: es vital que mantengamos nuestras obligaciones legales, tanto nacionales como internacionales, en lo que se refiere a la exportación de armas. Estamos revisando el asesoramiento relativo a las exportaciones a Israel y no se ha tomado ninguna decisión. Desde que entró en funciones la nueva administración laborista, el MI ha sido informado de que no se ha introducido ninguna modificación oficial en el procedimiento operativo estándar para la concesión de licencias. En un informe que se hizo público, la anterior administración reveló que no se había producido ninguna revocación o denegación de licencias para la venta de armas o equipos militares fabricados en el Reino Unido como consecuencia de los atentados dirigidos por Hamás el 7 de octubre. Además, los datos que se hicieron públicos revelaron que se habían concedido a Israel más de 100 licencias de exportación del Reino Unido para la venta de armas, equipo militar y otros productos regulados después de los atentados. El Jewish Chronicle publicó un artículo en el que se afirmaba que el gobierno había empezado a suspender las licencias para el envío de armamento a Israel. El artículo citaba a una persona que, al solicitar autorización, habría recibido a cambio una nota en la que se indicaba que su licencia había sido suspendida a la espera de una revisión de la política. No ha habido ningún cambio en nuestro enfoque de las licencias de exportación a Israel. Durante su primer día en el cargo, que fue a principios de julio, Lamy dijo que había encargado a nuevos asesores jurídicos que investigaran si Israel estaba cumpliendo o no el derecho internacional humanitario en su ataque a Gaza. Asimismo, ME y otras publicaciones fueron informadas por fuentes confidenciales de que la administración tenía la intención de aplicar limitaciones a la venta de armamento el último día de legislatura antes de las vacaciones de verano. Sin embargo, no se hizo ningún anuncio y aparecieron noticias que afirmaban que la decisión se había pospuesto mientras el gobierno investigaba qué armas construidas en el Reino Unido podían haberse utilizado en el ataque de Israel a Gaza y cuáles se habían utilizado con fines defensivos. Lamy ha indicado posteriormente que esta diferencia es importante, y he aquí por qué. El último día del Parlamento también se produjo pocos días después de que un ataque con misiles en los altos del Golán, ocupados por Israel, provocara la muerte de 12 niños. Este suceso desató la preocupación de un enfrentamiento mayor entre Israel y Hezbolá, que Lamy calificó de muy preocupante. Es probable que estas sospechas se hayan acentuado aún más a raíz de los asesinatos del líder de Hamás, Ismail Haniyeh, y del alto mando militar de Hezbolá, Fuad Shukur, ocurridos en Teherán la semana pasada. No obstante, organizaciones no gubernamentales y activistas han expresado al ME su continua preocupación porque la recién elegida administración esté retrasando deliberadamente la toma de decisiones mientras Israel sigue atacando Gaza y saboteando cualquier posibilidad de tregua. Nos preocupa enormemente que el nuevo gobierno esté repitiendo errores del pasado al aplicar un doble rasero a la hora de defender el derecho internacional, declaró Nicola Banks, responsable de incidencia política de Action for Humanity, organización con sede en el Reino Unido. Según Banks, el Reino Unido debería dejar de transferir armamento a Israel ahora mismo, si no lo ha hecho ya que la evaluación del cumplimiento de Israel se llevó a cabo como mínimo. Por otra parte, tanto Elon Musk como Tucker Carlson están utilizando Internet para desenmascarar al gobierno del Reino Unido y los desagradables secretos que se ha estado guardando. Estadounidenses influyentes exponen al gobierno del Reino Unido. Tucker Carlson está rodando un nuevo documental que arrojará luz sobre el movimiento MAGA, Donald Trump, el Reino Unido y la UE, OTAN. La estrella de los medios de comunicación de derechas, antes conocido por Fox News, estrenó el teaser del documental en X. El documental se estrenó mientras la campaña de Kamala Harris, que lleva 3 semanas en marcha, gana tracción en estados disputados cruciales, y ella aventaja a Trump en una encuesta reciente. Tras convocar una rueda de prensa llena de divagaciones, en la que menospreció a sus oponentes y difundió numerosas declaraciones falsas, el expresidente juega ahora a la defensiva. El vídeo promocional del documental dirigido por Carlson ofrece un acceso sin precedentes al interior de la maquinaria política que está cambiando la historia de Estados Unidos. El vídeo está repleto hasta los topes de imágenes de los mítines de Trump e incluye imágenes del escenario en Butler, Pensilvania,
donde Thomas Crooks disparó al expresidente hace un mes. Tras su despido de Fox News, Carlson se ha embarcado en nuevas empresas en medios independientes. Aunque la cadena nunca ha revelado las razones exactas de su abrupto cese, justo antes de su marcha salieron a la luz una serie de inquietantes conversaciones de texto. Carlson informó a su productor, a través de un mensaje de texto, sobre un clip que vio de 3 jóvenes partidarios de Trump agrediendo a un chico antifa. En su mensaje, Carlson dijo: «Eran 3 contra 1, al menos. Saltar sobre un tipo así es deshonroso, obviamente. No es como luchan los hombres blancos». Y continuó: «Sin embargo, de repente me encontré alentando a la turba contra el hombre, esperando que le golpearan más fuerte, que le mataran. Realmente quería que hirieran al chico. Podía saborearlo. Entonces, en algún lugar profundo de mi cerebro, saltó una alarma. Esto no es bueno para mí». Varias publicaciones afirman también que la cadena podría haberle despedido por su implicación en la difusión de información engañosa sobre las elecciones de 2020. El caso, que fue presentado por Dominion Voting Systems, valorado en muchos millones de dólares, fue finalmente resuelto por Fox News por casi $800 millones el año pasado. Durante su discurso en la Convención Nacional Republicana, que tuvo lugar hace un mes, Carlson dijo que el expresidente se había ofrecido voluntario para hacer guardia fuera de su residencia en el momento en que los manifestantes se manifestaban en su propiedad en 2018. Además, Tucker Carlson habló sobre el intento de asesinato de Donald Trump, asegurando que fue un momento determinante para el expresidente y quizás haciendo referencia a temas que se tratarían en el documental que se estrenará próximamente. «Todo fue diferente después de ese momento. Todo en esta convención es diferente», dijo Carlson. Cuando se levantó después de recibir un disparo en la cara, ensangrentado, y levantó la mano. Pensé que en ese momento eso era una transformación. Además, en un enfrentamiento que tuvo lugar en X, Elon Musk acusó al primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, de incurrir en una discriminación policial de 2 niveles. Este hecho se produce en un momento en que las autoridades intentan poner fin a los violentos disturbios de extrema derecha que sacuden el país desde hace una semana. Por otra parte, el gobierno británico emitió un comunicado en el que criticaba las declaraciones anteriores de Elon Musk sobre su plataforma X. El comunicado decía que Musk no habla en nombre de Gran Bretaña. Pero, ¿qué inició la disputa online? Bueno, respondiendo a un post que sugería que las manifestaciones estaban causadas por las fronteras abiertas y la inmigración, Musk escribió que la guerra civil es inevitable en el Reino Unido. Además, después de que se filtrara información falsa en X de que el sospechoso de 17 años que asesinó a 3 chicas en un apuñalamiento masivo en Southport era un inmigrante musulmán, se ha culpado a la narrativa antimigración que se propaga en las plataformas sociales de incitar los disturbios en primer lugar. Así, el gobierno del Reino Unido condenó el tuit. En respuesta a las preguntas de los periodistas, un representante de Starmer dijo: «No hay justificación para comentarios como ese. Lo que hemos visto en este país es un matonismo organizado y violento que no tiene cabida, ni en nuestras calles, ni en Internet. Estamos hablando de una minoría de matones que no hablan en nombre de Gran Bretaña. Creo que se puede deducir de ello que el primer ministro no comparte esos sentimientos». Por otro lado, parece que Musk simplemente está aumentando la severidad de sus críticas al gobierno del Reino Unido. Musk envió un tuit directo al primer ministro Starmer en el que le preguntaba: ¿por qué no se protege a todas las comunidades?, en respuesta a un post en el que afirmaba que un grupo de patrullas formado por individuos musulmanes armados había agredido a ciudadanos, así como a un equipo de una cadena de televisión. Musk también ha adoptado una postura absolutista de la libertad de expresión, que defiende desde hace tiempo, y ha tuiteado su apoyo a quienes critican a las autoridades por detener a quienes supuestamente han escrito declaraciones insultantes en Internet. Subió un meme en el que aparecía una figura de dibujos animados atada a una silla eléctrica y comparó la imagen con la pena que podría imponerse en el Reino Unido en el año 2030 por publicar sus opiniones en Internet. En otro tuit planteaba la pregunta: ¿esto es Gran Bretaña o la Unión Soviética? Según Lee McGowan, profesor de la Queen's University de Belfast, especializado en el estudio de organizaciones de extrema derecha, Musk y otros reivindicarían el derecho a la libertad de expresión y a que la gente diga lo que quiera, pero aquí hay una línea muy delgada. Lee McGowan añadió: estos influencers están canalizando el odio. En Belfast hemos visto algunas tiendas atacadas incluso donde los propietarios, que están pagando impuestos y contribuyendo a la sociedad y tienen derecho legal a estar aquí, han visto sus locales atacados y quemados.
Otro tuit de Musk utilizaba el hashtag #2TierKeir, en referencia a las polémicas creencias que circulan en la actualidad, que afirman que las autoridades están siendo más duras con las organizaciones que protestan que con los grupos minoritarios. En una entrevista con Sky News, el comisario de la Policía Metropolitana de Londres, Sir Mark Rowley, se refirió a esta afirmación como un completo disparate, y continuó: tenemos comentaristas de uno y otro extremo del espectro político a los que les gusta lanzar acusaciones de parcialidad contra la policía, porque nosotros nos situamos en el medio, actuamos con independencia conforme a la ley, sin miedo ni favoritismos. Además, el telediario informó de que los parlamentarios del gobernante Partido Laborista recibieron una advertencia confidencial para que no se relacionaran con Musk. Es importante que no hagan nada que pueda amplificar la desinformación en las redes sociales y que no se vean arrastrados a debates en línea, dice Alan Campbell en una carta a los diputados laboristas. Por el contrario, los problemas más recientes han puesto en serios aprietos al gobierno del Reino Unido, dirigido por el primer ministro Keir Starmer. El gobierno del Reino Unido está en graves problemas. El 29 de julio, 3 niñas, Bebe King, de 6 años, Elsie Dot Stancombe, de 7, y Alice da Silva Aguiar, de 9, fueron asesinadas por un ataque con arma blanca que tuvo lugar durante un evento de baile y yoga cuyo tema era Taylor Swift. En las últimas horas de ese día, la policía dijo que había detenido a un joven de 17 años de una aldea vecina y que no consideraba que el suceso estuviera relacionado con el terrorismo. Sin embargo, se difundió ampliamente en las redes sociales un nombre inexacto, lo que dio lugar a la difusión generalizada de una teoría falsa, según la cual el sospechoso era un solicitante de asilo que había llegado al Reino Unido en un barco en 2023. En realidad, el sospechoso había nacido en Gales, de padres originarios de Ruanda, tal y como recogían las noticias. La noche siguiente, unas 1000 personas acudieron a una vigilia celebrada en Southport en memoria de los fallecidos. Sin embargo, más tarde estalló la violencia en las inmediaciones de una mezquita cercana. Se prendió fuego a un vehículo policial y 27 policías fueron enviados al hospital. La gente lanzó ladrillos, botellas y otros proyectiles contra la mezquita y la policía. Los desórdenes recibieron una amplia condena. El diputado local, Patrick Hurley, dijo que matones habían viajado a la ciudad para explotar la muerte de los 3 niños para sus propios fines políticos. Según la policía, se sospecha que esta violencia fue llevada a cabo por miembros de la Liga de Defensa Inglesa, una organización de extrema derecha ya disuelta. Al día siguiente de la violencia en Southport, estallaron manifestaciones violentas en Londres, Hartlepool y Manchester. La policía pudo relacionar estas manifestaciones con Southport. A lo largo de la semana se produjeron nuevos incidentes, muchos de ellos dirigidos contra mezquitas y hoteles que albergaban a solicitantes de asilo. Nadie cuestiona por qué salió BLM. Nadie cuestiona por qué salió Palestina. Estamos salvando a los niños. Estamos parando los barcos. Estamos cerrando las fronteras. Mirad qué locos nos hemos vuelto todos. Estos son mujeres de verdad. Estos son leonas. Esto es el rugido del león. No soy racista. Y me importa una mierda lo que digáis. Además, el estudio de la BBC sobre la actividad en las principales redes sociales y en grupos públicos más pequeños revela un claro patrón de personas influyentes que impulsan un mensaje para que la gente se congregue en manifestaciones. Tommy Robinson, cuyo nombre real es Stephen Yaxley Lennon, es el fundador de la Liga de Defensa Inglesa, activista de extrema derecha y delincuente convicto. Mientras estaba de vacaciones en Chipre, Robinson tuiteó comentarios provocadores a su casi 1 millón de seguidores en X. Además, un influencer en X, afiliado a Yaxley Lennon y que publica bajo el nombre de Lord Simon, fue una de las primeras personas en convocar abiertamente manifestaciones en todo el país. Durante la violencia, las multitudes destruyeron automóviles y edificios. También se produjeron robos en tiendas. Por ejemplo, los horrorizados empleados del Holiday Inn de Rotherham, que acogía a solicitantes de asilo, contaron en las noticias cómo se atrincheraron contra una multitud que había irrumpido en el inmueble, apilando frigoríficos y otros muebles contra una puerta. El 8 de agosto, Tiffany Lynch, responsable de la Federación de Policía, informó de que más de 100 miembros de las fuerzas del orden habían resultado heridos como consecuencia de los disturbios, y que algunos de ellos habían recibido atención médica en un hospital. Asimismo, el alguacil jefe del Departamento de Policía de Merseyside declaró que varios de los policías heridos temían no llegar a casa con sus familias durante el incidente. Los gobiernos de Malasia, Nigeria, Australia e India han emitido consejos de viaje, aconsejando a los ciudadanos que tengan cuidado y eviten participar en manifestaciones. Por otra parte, a principios de este año,
Ciberespías que trabajaban para la Agencia Rusa de Inteligencia Exterior se hicieron con correos electrónicos comerciales y datos de personas pertenecientes al gobierno británico, según consta en un relato oficial del suceso recibido por Recorded Future News. La brecha, que no se había publicado antes, se produjo cuando los hackers rusos apuntaron inicialmente a Microsoft, que proporciona servicios corporativos al Ministerio del Interior. Los piratas informáticos aprovecharon entonces este acceso para comprometer datos de numerosos clientes de Microsoft. Tras la publicación del informe, un representante del gobierno subrayó que los espías rusos no habían accedido a los sistemas propiedad del Ministerio del Interior. Según el portavoz, no hay pruebas de que los sistemas del Ministerio del Interior se vieran comprometidos. Nos tomamos la seguridad de los datos muy en serio, con sólidos mecanismos de información en marcha y una supervisión continua para garantizar que los datos están protegidos. Microsoft reveló inicialmente en enero de 2024 que el grupo de piratas informáticos conocido como Midnight Blizzard, que el Reino Unido atribuye a la agencia de inteligencia rusa SVR, había accedido a las cuentas de correo electrónico de altos dirigentes de la empresa. Posteriormente, la empresa confirmó que los piratas informáticos también habían accedido a los correos electrónicos de clientes, además de a los propios repositorios de código fuente y sistemas internos de Microsoft. El Ministerio del Interior británico notificó el asunto a la Agencia de Protección de Datos el 2 de mayo, más de 4 meses después de que Microsoft hiciera la revelación original. Sin embargo, las normas británicas de protección de datos obligan a las organizaciones a notificar al organismo regulador cualquier violación que afecte a datos personales en las 72 horas siguientes a tener conocimiento de ella. El suceso se describió como un ataque de un Estado-nación a un proveedor de los sistemas corporativos del departamento, según una sinopsis de este informe adquirida al amparo de la Ley de Libertad de Información. Un portavoz del ICO declaró: «Podemos confirmar que tenemos conocimiento de este incidente. Hemos evaluado la información facilitada y hemos llegado a la conclusión de que no es necesario adoptar ninguna otra medida. Además, no fue hasta abril cuando la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructuras de Estados Unidos alertó de que el ataque también había comprometido datos pertenecientes al gobierno federal. Durante ese periodo de tiempo, el equipo de respuesta a eventos de seguridad informática dijo que Microsoft se había comprometido a ayudar al gobierno de los Estados Unidos en su investigación sobre el evento mediante la liberación de metadatos para toda la correspondencia de agencias federales exfiltrada. Además, el CISA emitió una advertencia de que la correspondencia robada presenta un riesgo grave e inaceptable para las agencias. A medida que Rusia continúa su invasión de Ucrania, sus servicios de inteligencia han sido particularmente activos en el apoyo a los objetivos de guerra de Moscú. Esto incluye atacar a las naciones que ofrecen ayuda a Kiev. Como resultado, la violación de los datos pertenecientes al gobierno británico se produce en un momento en que los servicios de inteligencia de Rusia siguen siendo particularmente activos. Según Christopher Steele, director de Orbis Business Intelligence y antiguo oficial de inteligencia británico centrado en Rusia, desde febrero de 2022, las reglas del juego han cambiado para el Kremlin, que ahora actúa en el ámbito cibernético como si ya estuviera en guerra con el Reino Unido. Según James Sullivan, responsable de investigación cibernética en el think tank RUSI, no es una sorpresa que esto haya sucedido. Sabemos que Rusia lleva a cabo campañas como esta, y el público británico está tristemente acostumbrado a ello ahora, más que indignado. James continuó: «Pero debemos tomarnos en serio estos incidentes. Pueden minar la confianza en los servicios y funcionarios públicos. Tenemos que entender un poco mejor el impacto en términos del daño que se ha hecho, cuáles son los riesgos para el país, qué tipo de ventaja estratégica puede estar persiguiendo el adversario, y responder en consecuencia». Y añadió: «Medir el efecto de las operaciones de recopilación de información es extremadamente difícil». Steele afirmó que las motivaciones del SVR pueden ser múltiples, como encontrar información personal de personas clave o simplemente perturbar las funciones del Estado británico, pero sus tácticas son sistemáticamente más descaradas y menos cautelosas que en el pasado. Exactamente un día después de que se presentara el informe de la filtración de datos al regulador británico de protección de datos, el Reino Unido y sus aliados emitieron una declaración conjunta condenando la ciberactividad maliciosa de los servicios de inteligencia rusos. Sin embargo, esta declaración se centraba específicamente en la actividad de otra agencia rusa, el GRU, al que se atribuían los ataques contra el Partido Socialdemócrata Alemán. En una entrevista, Sullivan, de RUSI, declaró: «Las atribuciones oficiales son una herramienta de la que disponemos, pero la atribución tiene que venir como un paquete de medidas.
tiene que ir unida a otras intervenciones, como sanciones o a operaciones cibernéticas contra el adversario, para tener un impacto. Me interesaría mucho ver cuál sería la respuesta real a un incidente como este, o incluso si el gobierno británico cree que es necesaria una respuesta. Según Sullivan, el incidente sacó a la luz importantes preocupaciones sobre la responsabilidad de las empresas procedentes del sector privado que se dedican a vender servicios a los gobiernos. Al igual que CrowdStrike, este incidente que afecta a Microsoft muestra cómo nuestro uso de unos pocos proveedores para servicios críticos nos expone a puntos únicos de fallo cuando se producen violaciones o interrupciones. Puede que tengamos que pensar en una mayor diversidad de proveedores para repartir el riesgo y dar a las organizaciones más capacidad de recuperación. Además, un representante de Microsoft dijo: "No hemos encontrado pruebas de que ningún sistema de cara al cliente alojado en Microsoft se haya visto comprometido como resultado del ataque contra Microsoft que compartimos en enero. Como dijimos en su momento, el autor de la amenaza accedió a un porcentaje muy pequeño de cuentas de correo electrónico corporativas de Microsoft. Proporcionamos notificaciones a los clientes que mantuvieron correspondencia con las cuentas de correo electrónico corporativo de Microsoft afectadas. Si ha disfrutado viendo este vídeo, siga explorando haciendo clic en cualquiera de las tarjetas de su pantalla para ver más vídeos interesantes como este.